Shabbat Shalom a todos. Ya estamos nuevamente de vuelta, reunidos. Qué bueno, es una bendición. Qué alegría de verdad que podamos ya estar en la normalidad. Baruch Adonai por eso, de verdad. Nuestro Dios es muy muy bueno, nuestro Señor es bueno. Estuvimos guardados todos en nuestra casa, pero bueno, ya estamos fuera, ¿no? Ya estamos bien y todos dados de alta, todos ya sin síntomas y sin nada, todo muy bien, todo perfecto. Vamos a seguir con nuestro estudio de cada Shabbat y vamos a ver la parashat, que se llama Kitetse o Kititze, ¿no? Y significa cuando salgas. Buenas tardes, señora mía. Adelante, adelante. Ya estamos aquí, pero significa cuando salgas, mi sonita. Y bueno, lo que pasa es que recordemos que las parashá siempre empiezan o tienen el nombre de cómo empieza la porción desde el capítulo que corresponda en el verso 1. Entonces, ahí era cuando salgas a la guerra, ¿no? En el 21. Pero nosotros estamos en el 23, entonces solamente mencionamos el nombre de la parashá para tener la referencia de cuál es la parashá que vamos a estar estudiando, porque siempre lo digo y me gusta decirlo porque igual hay algún hermano que nos vea por primera vez y diga, oye, pero ahí no empieza la parashá, ¿por qué si la parashá de Kitetse es desde el 21, ustedes están en el 23? Y bueno, es que lo importante de saber es que nosotros vamos o intentamos o queremos o deseamos tener todo el consejo de Dios y por ende vamos verso a verso, capítulo a capítulo. Y entonces, normalmente hacemos un capítulo por año, con el fin de que ya llegados los 5 años, por ejemplo, de una parashá que tenga 5 capítulos, bueno, pues podamos tener todo el consejo completo de la parashá, verso a verso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. En este capítulo, el capítulo les pongo yo, seguiremos encontrando legislaciones. Acuérdense que Devarim, o Deuteronomio, también es conocido como la ley dada por segunda vez, porque es como el recordatorio de todo lo que se dio en Levítico y yo pensaría o podría proponer que es la aplicación de ello ya en el caminar de los israelitas, porque en Levítico se da la ley, se da la legislación, se dan cada uno de los misbots, cada uno de los mandamientos, cada uno de los hukim y cada uno de los mishpatim, estos procedimientos que se están dando, pero ya vamos a empezar a ver cómo hay como una aplicación mucho más práctica en la vida diaria del israelita en Devarim, ¿no? En Deuteronomio. Entonces vamos a ir al capítulo 23, que es el que nos correspondería. Vamos a ver muchas legislaciones de las que podemos encontrar aquí, que son muy específicas, otras no tanto, ¿no? Algunas son de naturaleza cotidiana, mientras que muchas serán casos puntuales, ¿no? Situaciones puntuales, ¿no? Situaciones que van a presentarse puntualmente y que habrá que ir resolviendo, ¿no? Entonces, vamos a Devarim 23, a Deuteronomio 23. Dice así, el 1. Nadie que sea castrado o tenga su miembro amputado será admitido en la comunidad de Adonai. Y pude ver a Sonita diciendo, ¿cómo? ¿Por qué? Ese pobre que no tiene la culpa, ¿no? Me acordé de cuando vimos esta legislación en Levítico, ¿no? Me acordé. Pero la realidad es que, acuérdense que muchas veces las traducciones no acompañan del todo de manera correcta y muchas veces no nos dan la luz completa que tenemos que ver. Yo, fíjate que me puse a leer, yo también dije, a ver, espérame, ¿qué pasa con esto? Sí, pero ¿qué crees? Que con mucho gusto encontré que en realidad no se refiere al hecho de que no sea admitido en la comunidad. O sea, no porque venga una persona que tuvo un accidente, se está refiriendo específicamente aquí a algo mucho más profundo, como eran los eunucos, ¿no? Los eunucos, que los eunucos, todo eunuco que viniera de pueblos, sean egipcios, cananeos, de lo que fuera, habían eunucos que cuidaban a las doncellas, ¿se acuerdan, no? Y para que no se relacionaran sexualmente con ellas. Entonces, estos estaban ya sin sus partes o sin sus miembros. Y entonces, lo que dice aquí no es que no pueda participar de la comunidad. Fíjate,
Les pongo yo aquí como comentario que puede resultar excluyente este tipo de instrucción, ¿no? Pero debemos mirar el real sentido de lo que aquí se nos está instruyendo. Y les decía yo que leyendo a muchos comentaristas pude llegar a la siguiente conclusión, y aparte que son de dominio común. O sea, en cualquier comentario lo vas a encontrar algo parecido a esto. Y es que cuando se refiere a que no será admitido en la congregación, no se refiere al hecho de que no podrá formar parte del cuerpo de creyentes. No, sino que no podrá entrar a la asamblea o a la iglesia como tal, ¿no? Pero a servir. O sea, él no podrá tener ni siquiera un cargo, exactamente un cargo, y no solamente en la iglesia, porque cuando hablamos de comunidad de creyentes, nosotros no podemos limitarnos solamente a pensar que la comunidad de creyentes es la quejilá, o la iglesia, o el templo, o los que estamos reuniéndonos. No, nosotros como comunidad de creyentes que tenemos una legislación, que es la Torá, esta legislación que nosotros tenemos y esta comunidad de creyentes también tiene posiciones. Si nosotros viviéramos en una teocracia, como en Israel, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora ya en Israel tampoco es una teocracia correcta, pero bueno, es que en su momento Israel era una teocracia, ¿no? En el tiempo de Moshe, por ejemplo, porque quien gobernaba era Dios. Quien gobernaba y quien decía el camino a tomar, pues, acuérdense de Josué, ¿no? Cuando se movió sin instrucción de Dios le fue muy mal, pero aprendió y entonces, ¿qué dijo? Yo hasta que el Señor no me hable, no me muevo. Entonces, ¿qué sucede? Que en esos había puestos, ¿no? Jerarcas. Había gente de ¿cómo se llama? De autoridad, que podría ser desde un policía, tal vez, ¿no? Un guardia, hasta un legislador. Todo ese tipo de personas. Recordemos que el pueblo de Israel es incluyente, ¿no? O sea, incluye a todos los demás pueblos, no los excluía, sino que permitía que viniesen de cualquier pueblo, que adoptara, abrazara la verdadera fe, la verdadera emuna. Pero en este caso sí podía él participar de la asamblea como oyente, como participante de la asamblea, pero no participando en la comunidad de creyentes como con un cargo. Que hay una versión que dice los que no pueden entrar al santuario. Claro, bueno, es que eso es otra cosa diferente todavía, porque fíjate, eso es todavía más profundo. Obviamente, si no podía ser un sacerdote alguien que tuviera un defecto, no solamente en sus partes, sino en cualquier parte del cuerpo, porque recordábamos, ¿se acuerdan que decíamos que él representaría a Mashiach, ¿no? En ese momento. Exacto, por la perfección de nuestro Adón. Bueno, pues cuanto menos una persona que tuviera una situación de estas. Aparte que normalmente en ese entonces el que estuviera sin sus miembros o castrado había sido porque era un siervo de la monarquía, sí, del pueblo donde fuese. Pueblo, sí, claro, porque podía haber alguno que tuviera un defecto. Exactamente, porque eso llega a suceder. Y si por ejemplo dice la mayoría aparecen como testículos aplastados. Ajá. Testículos aplastados no así, testículos aplastados sino una persona infértil. Alguien que no pueda dar descendencia. Sí, pero no se refiere solamente a eso. No se refiere a la sí, pero vaya, si tú no podías dar descendencia no tenías problema con esta legislación. El problema es que físicamente estuvieras dañado, físicamente, ¿me entiendes? Sí. Porque, por ejemplo, Josué mismo nunca tuvo descendencia, ¿no? Entonces, por eso no perdía la posición de poder hacer eso, ¿me entiendes? No se refiere a eso, se refiere más bien al hecho de tener una cuestión física y es mucho más específico en función a los que venían de fuera también y que venían con alguna situación. Había cultos que se laceraban y se hacían daño en sus partes, por ejemplo, ¿no? Entonces todo ese tipo de personas podían entrar al emuná, claro, podían caminar con el pueblo, pero no podían servir. Y se refiere a eso, ¿no? Se refiere a que ninguna persona varón que presente este tipo de características podía servir en la comunidad. Adonai no es un Dios excluyente, les pongo aquí, sino un rey que se goza en recibir a personas que abracen la fe de Adonai. ¿Cuántos pueblos no se acercaron Es más, inclusive los de estos de... no recuerdo el pueblo, ahorita lo acabo de ver hace poquito. Era Hebrón, creo, los que se acercan a ellos engañando a Josué. Hebrón. Sí, creo que era Hebrón, ¿no? Y luego el rey se... Y el rey se vuelve... Y todos se vuelven siervos, ¿no? Claro, bueno, no, el uno porque el que era sacerdote murió. Bueno, en la historia que veíamos era así, pero en realidad todo el pueblo se vuelve siervo. Todo el pueblo
no era Hebrón, era, tiene en Eglón, ¿no? Creo que era Eglón, no recuerdo exactamente cuál es el pueblo, pero inclusive todos ellos son abrazados por Israel, ¿no? Dada la circunstancia, el engaño y las cosas que habían pasado, pues se vuelven siervos de ellos. Pero recordemos que la esclavitud y la servidumbre para los israelitas era muy distinta que para los demás pueblos. Eran tratados con honra, tratados con respeto, tratados sin ser humillados, ¿no? Que eso era lo más importante. Mas no se les permitía servir en ella a los que tienen esta característica. ¿Se acuerdan Levítico 21? Y por eso me acordé tanto de aquella ocasión que estábamos estudiando, ¿no? Levítico 21:17 dice algo similar, pero con respecto a los hijos de Aarón y a los que van a servir en el templo, en el santuario, como decía David, ¿no? Levítico 21:17 dice, habla con Aarón y dile que en ningún momento ninguno de sus descendientes que tenga algún defecto podrá acercarse a mí. Hashem, ¿no? Su Dios, para ofrecer mi pan, o sea, para hacer todos los servicios. Y entonces esta ordenanza aplicaba a todos los que sirvieran en el pueblo, ¿no? Esta que estamos viendo, no la de Levítico, sino la que estamos viendo ahorita, a todo el que sirviera en el pueblo, para los cargos públicos y de autoridad, en la comunidad. Es a lo que se refiere esta ley, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces. Fíjate, yo les ponía aquí que según algunos comentaristas judíos, no tampoco se refiere también al hecho de que no podían contraer nupcias las personas así. O sea, el sacerdote no te casaba, para que me entiendas. ¿Por qué no te casaba? Lógicamente, si eras un eunuco, claro, no tienes tus miembros como varón, esto va a acarrear muchos problemas. El sacerdote no te casaba porque al final esto iba a terminar en adulterio. Tú no ibas a poder cumplir con tus obligaciones maritales, ¿me entiendes? Estarías orillando y provocando el adulterio de tu esposa, porque ella espera recibir determinadas situaciones del hombre con el que se está casando, literalmente, ¿no? Entonces, si esta persona no podía responder de esa manera, el sacerdote tampoco te casaba. O sea, pasabas por los prematrimoniales, ¿no? Y Gabaón. pasabas por Gabaón, era el pueblo, ¿ah? Sí, Gabaón. Bueno, fíjate, gracias, brother. Los gabonitas, sí. Entonces imagínate, pues, ¿qué decía el sacerdote? Ibas por los prenunciales y te decían, no te puedes casar, ¿no? Y era lógico, y la verdad es que era bueno, porque así prevenías y no promovías el pecado. Y al rato hasta un apedreamiento, ¿me entiendes? O sea, es lógico, y está bien. Y es el comentario que dicen los rabinos, o más bien, no son los rabinos, más bien son estos sabios, ¿no?, de la historia del judaísmo, comentan este tipo de situaciones. Este hombre podría participar en la congregación, aprendiendo y buscando, ¿no?, Adonai. Él no iba a dejar de ser salvo por la situación que tuviese. Él podía entregarle su corazón al Señor y servirle. ¿Cuál es la mejor manera de servirle a Dios? Obedeciendo su palabra. Cuando llega el hermano y no tiene que comer y tú te das que comer, no tiene que vestir y le das que vestir, ¿no? Él estaba siendo obediente y eso es un servicio mismo. Fíjate, es un servicio tan poderoso, más poderoso que muchos que quieren ser, ya sabes, los levitas o los que quieren servir o que quieren tener un puesto, que el Señor mismo dice, al que se lo hayan hecho, al más pequeñito, al que tenía hambre y le dieron de comer y tenía sed y le dieron agua y lo vistieron y lo arroparon y lo curaron, a mí mismo me lo hicieron. ¿Te imaginas el poder de ese servicio? Es un poder, es un servicio poderoso, el hecho de decir, mucho más poderoso que ser el profeta de la comunidad. Estoy sirviendo a Dios y estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, ¿no?, a obedecer. Dice, ningún hijo ilegítimo será admitido en la comunidad del 2 de Adonai. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, será admitido en la comunidad de Hashem, ¿no? De igual forma, toda persona que haya sido concebida fuera del matrimonio no podría servir dentro de la comunidad ni tener un cargo público, ya que fue concebido a causa de una situación deshonrosa y que incumplió con la ley de Adonai. ¿Me entiendes? Yo sé que el chico no tiene la culpa. Sí, porque desde ese punto de vista parece un poco cruel con el Cruel, chico, claro. ¿no? Porque él
es inocente de todo lo que... Es inocente de lo que sucedió porque él no pidió que viniera de esa manera. Pero Pero- de esa manera se iba a poner el ejemplo de lo que no se iba a hacer. Claro, porque con eso das un precedente, exactamente, ese es el punto. Con esto das un precedente de lo que podía suceder si tú tenías una situación deshonrosa y de esa manera. ¿Me entiendes? Por eso cuando Sí. Adonai decía, si ven ustedes algún adúltero, apedréenlo a las puertas del pueblo, para que todo el mundo sepa y quites el mal de Israel. Claro, ¿A qué se refiere? Aparte de lo que ya aconteció, para que no vuelva a suceder, porque ¿quién va a querer morir apedreado? claro, porque advertencia es, mayor advertencia no hay que la que se está dando con un ejemplo. Entonces, ahora, como la Torá. ahora, fíjense, ahora, esto es algo muy importante, ¿no? Ellos habían recibido Torá, instrucciones. No era de, no, yo no sabía, es que yo no sabía, y le dieron una pedrada, un apedramiento. No, toda persona que recibía el castigo que la ley decía, sabía que estaba haciéndolo, sabía que estaba infringiendo ¿cómo se llama? La ley, ¿me entiendes? Entonces, esto no era de, yo no sabía, no me habían dicho, se le comunicó a todo el mundo. Ahora nosotros tenemos la instrucción y tenemos la experiencia de nuestros Uf, no, exacto, tenemos nosotros la visión clara de todo lo que puede suceder y de lo que sucederá, ¿no? Y de lo que sucedió y aprender de ello. Por eso nosotros no tenemos pretexto, ¿me tenemos entiendes? excusa. No tenemos excusa alguna. Ya no. Es que yo ya no sabía, es que se me fue, es que mis emociones me ganaron. No, mijo, Ya no. las emociones ya no te pueden ganar, porque hoy ya conoces al Señor. Ahora fíjate, ¿no? Hay algo todavía terrible y peor, porque ellos no tenían a Yehoshua, ¿no? No el hijo de Nun, sino Yehoshua HaMashiach, ¿no? Y imagínate ahora que conociendo a Mashiach, conociendo su obra redentora, el poder y la transformación de su obra, yo decida seguir pecando. Por eso dice la Escritura que una tremenda y terrible expectación de juicio es la única que resta, ¿me entiendes? Al rato lo voy a decir eso. Porque no hay más, fíjate, ahí va la Haftará, ¿no? Porque no hay más. No hay más que una terrible expectación de juicio después de que yo ya conocí, se me entregó la Torá, la brújula, ¿no? Que me dice por dónde andar y aún así yo sigo insistiendo en caminar conforme a su voluntad, conforme en contra de mi voluntad y en contra de la suya, ¿no? Eso es brutal. En 3 dice, ningún hombre amonita ni moabita será admitido en la comunidad de Adonai. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, será admitido en la comunidad de Adonai. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Ahí va el motivo. Porque ellos no le ofrecieron alimento ni agua en el viaje a ustedes después de que salieron de Misraim. Porque ellos alquilaron a Balaam, hijo de Beor, y el de Petor de Aram, Nahayarim, ¿para qué? Para maldecir al pueblo, ¿se acuerdan? Pero Adonai tu Elohim no quiso hacer caso de Balaam, más bien Adonai tu Elohim convirtió la maldición en bendición para ti, porque Adonai tu Elohim te ama, ¿no? Fíjate nada más lo que dice, ¿no? Quedó clara ahí la referencia, ¿no? Nunca debes preocuparte por el bienestar o el beneficio de ellos mientras vivas, ¿ok? Y también, por ejemplo, entender que Adonai no te va a decir, no hagas esto solo porque no quiero. Y aunque así lo fuera, bien, pero el Señor te dice el motivo también, ¿me explico? Claro, O sea, te claro. dice, no vas a permitir un hijo legítimo y no me va a servir y no vas a... Oye, pero ¿qué culpa tiene el niño? Como decía. ¿Me explico? Son Ahora lo imparciales. mismo. No vas, dice, ningún hombre amonita ni moabita será admitido en la comunidad. Claro. ¿Por qué? Cuando Yehoshua, hijo de Nun, se presentó, recuerda de la serie, ¿no? Para decir, oye, queremos... No fue Yehoshua, todo era Moshe. Cuando estaban recién salidos y Moshe le manda mensaje y le dice, No, eso ya fue Moab. déjanos pasar. No. Es Moshe quien le dice, déjanos pasar. Claro, porque recién estaban... Claro, estaban recién saliditos de le Egipto. mandó como mensajero Bueno, a alguno de ellos, le mandó. a Josué, claro, sí. Claro, Pero a es eso- Moshe. a eso me refiero. Era Moisés el que Ok. estaba... Cuando le dijo, déjanos pasar. Solo vamos a pasar, no vamos a Vamos tocar a nada. pasar. Y lo que toquemos Vamos a o pagar. tomemos, Pagaremos. pagaremos. Y ellos dijeron, se llenaron de terror también después de saber todo lo que había venido antes. Y dijeron, no No. confiamos y lo que va a pasar es que ya en medio y dentro del pueblo nos van a hacer daño, ¿no? Pero fíjate, por esa razón,
ellos quedaron marcados y nunca más debían servir a nadie, ¿no? O sea, el motivo y la consecuencia de por qué Adonai está diciendo esto, o sea, no solamente es que tengamos un Dios intransigente, ¿no? Tenemos un Dios, no, Él nos cuida. Fíjate, Nehemías 13:1 también hace referencia a eso, dice, en esa ocasión le leyeron al pueblo el libro de Moshe, en esas ocasiones en las que se leía la Torá para el pueblo, y se halló escrito que ninguna amonita ni moabita podría habitar jamás en la congregación de Elohim. Ellos nunca iban a poder tener ninguna relación con ellos, ¿no? Pero fíjate cómo viene la otra referencia, dice, no, porque íbamos de lo general a lo particular, ¿no? Veíamos en el principio. No debes aborrecer al edomita, pues es tu pariente. No debes aborrecer al misrita, pues tú fuiste extranjero en su tierra. Fíjate cómo el carácter de Hashem está moldeando el carácter del propio pueblo. ¿Cómo no voy a odiar a los que fueron nuestros captores por más de 200 y tantos años? ¿No? ¿Cómo es posible que no? Pues el Señor te dice, no los odies. No los odies, ¿no? Ahora, en el caso de Edom, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Son sus hermanos. ¿Son los hijos de quién? Acuérdense que Jacob tenía a su hermano Saúl. Y los hijos de Saúl o de Saf son los edomitas, ¿no? Que por eso ellos serán, por eso les dice, y también les manda mensaje, hermanos, ayúdenos con agua, con provisiones, porque venimos saliendo de Egipto y esto está que arde, ¿no? ¿Y qué le dice Edom? Yo no quiero saber nada de eso. En Números 20:14 dice, desde Kadesh, Moshe envió a mensajeros al rey de Edom. Así dice tu hermano Israel. Fíjate, ¿no? Y dice, somos tus hermanos. Tú conoces todas las adversidades que nos han sobrevenido. ¿Y qué le contesta el hermano? Como dice mi hermana en México, naranjas dulces. Nada. No. ¿No? Entonces, fíjate, el 8 dice, los hijos que les nazcan pueden ser admitidos en la comunidad de Adonai hasta la tercera generación. ¿No? Los edomitas son un pueblo hermano, o sea que son los descendientes de Saúl, como habíamos dicho, ¿no? Y es hijo de Jacob también. El 9 dice, cuando salgas como tropa contra tus enemigos, debes estar en guardia contra cualquier cosa indecente. Esto es muy interesante porque los comentarios que yo leía decían que en tiempo de guerra el ser humano se vuelve atroz, ¿me entiendes? El ser humano, o sea, se aligeran el carácter del ser humano. No es firme, no tiene esta firmeza que se tendría en tiempos de paz, porque en tiempos de paz es fácil quitarte un bocado para dárselo a alguien porque sabes que estamos en paz y que hay producción, pero si estamos en guerra y hay carencia, inclusive contra el enemigo, la maldad, ¿no? Exacto, entonces inclusive la maldad, inclusive es muy conocido y muy sabido que los soldados llegaban a las ciudades en las guerras y violaban a las mujeres, mataban de manera desmesurada. Por eso hay tratados, ¿no?, en el mundo que hoy día persiguen ese tipo de cosas. Entonces dice, cuídate, debes estar en guardia contra cualquier cosa indecente, o sea, no solo en contra del enemigo, sino del enemigo más grande que te puedes encontrar en esa condición, que eres tú mismo. Así es, que eres tú mismo, tu concupiscencia, tus deseos, ¿no? Te cuidarás de no incurrir en nada malo. Exacto, igual estás tan lejos de la familia, igual estás tan lejos de tu esposa, igual estás tan lejos y tú tienes, y ¿qué dice la gente? Yo tengo necesidades. No, yo es que yo tenía que hacerlo, tenía que cubrir mis necesidades. No, tienes que cuidarte. Les pongo yo aquí como comentario, es curioso cómo la preocupación primera en este versículo no es el enemigo. ¿Por qué el Señor no se preocupa del enemigo? Porque Adonai se encarga de él. Él es el que acaba con el enemigo. Le dice, cuídate de ti mismo, ¿no? De toda tu indecencia. Cuida tus ojos, tus oídos, tu cuerpo. Cuidado de no hacer nada que desagrade a Adonai. Debes cuidar de no hacer ninguna cosa indecente, que obviamente, como dice David, le desagrada a Adonai, aborrece a Adonai esas cosas, ¿no? Debes cuidarte de toda influencia del mundo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros pensar.
hoy la enseñanza se enfocaría con nosotros en decir, tienes que cuidarte de toda la influencia perversa del mundo. Porque hay influencia mala del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que miras y cómo lo miras? ¿Qué escuchamos? ¿Qué ves? ¿No? Televisión todo el tiempo, películas, series. ¿Qué estás dejando entrar a tu sistema? Que te corrompa, ¿no? Y él estaba platicando con un amigo de México que me llamó para felicitarlo y todo el rollo. Y me decía, mi hermano, porque es un hermanazo mío, ¿no? Decía, ¿te acuerdas cuando venías a la casa y veíamos las películas de Resident Evil? Ah, pues así estamos, dice, con los virus, ¿no? Hola, Anita. Shabbat Shalom. Adelante. Y me decía, y le dije, bueno, pues puede que sea así, ¿no? Pero la realidad es que estás llenando tu sistema de cosas que igual y te están enfocando en una situación que tal vez no debería, ¿no? Que él tiene razón con lo que está diciendo, estamos en una situación del estilo, ¿no? Pero la realidad es que debemos cuidar las influencias de lo que vemos. Estaba yo, ahora que estuvimos aquí guardados, mi esposita y yo, porque estuvimos enfermos y todo este rollo, yo le decía a Mari, amor, vamos a ver una película que no tenga muerte, que no tenga odio, que no tenga envidia, ¿no? Esta no, menos, no, el título, o sea, no, la imagen, ya quítalo, ¿no? Terminamos viendo puras películas románticas, de esas de amor, de las que mi mamá me manda, ¿no? Que ella ve mucho que pasan en la 1, por ejemplo, ¿no? De esas películas de amor, bonitas, que son solo cariño. Y dices, qué bueno, mejor, ¿no? Porque no estoy llenando mi sistema de porquería que después se va a hacer en contra mía. Porque ese es el problema y la preocupación, ¿no? Dice, ponte en guardia, estate en guardia contra cualquier cosa indecente, contra cualquier cosa mala, de hacer lo malo, dice la versión otra, ¿no? Necesitamos entender esto y hacerlo nuestro, ¿no? Hoy somos las tropas del Señor. O sea, no me gusta hacer esos tipos de analogías así tan, ya sabes, ¿no? Pero estamos militando en el Señor, estamos sirviéndole. Sí, cierto, somos parte del ejército de Dios, ¿no? Servimos a Dios. Entonces, cuidémonos constantemente de cualquier cosa indecente que nos pervierta, que nos lleve. Hay cosas tan sencillas, calcomaniitas, pegatinas que le llaman aquí, tantas y tantas cosas, canciones, bueno, ya que te digo de la música, ¿no? Hay que ser cuidadosos. Dice el 10, si alguno de los tuyos ha quedado impuro por una emisión nocturna, debe salir del campamento y no volver a entrar en él. Se está refiriendo a una eyaculación de un varón. Es lo que se está refiriendo. Y no tiene por qué ser a fuerzas provocada, puede ser no provocada. Ya lo hemos visto esto en Levítico también. Levítico 15, 16 y 17. Cuando un hombre tenga una emisión seminal, lavará todo su cuerpo en agua y quedará impuro hasta la tarde. Toda tela o cuero sobre la que caiga el semen deberá lavarse en agua y quedará impura hasta la tarde, ¿no? O sea, acuérdense que está regresando y recordándote, ¿no? Y si te das cuenta, viene muy relacionado con los de la que están en la guerra, ¿no? Por prácticas que pudiera tener un varón lejos de su casa, ¿no? Sexuales, que no son correctas y que no deberían ser, y que entonces está diciendo la instrucción. Si por alguna razón alguno tendría este tipo de situaciones, la instrucción de lo que debe hacer, ¿vale? Entonces dice el 11, al caer la tarde se bañará en agua y a la puesta del sol puede volver a entrar al campamento. Además, deberá haber un área para ti fuera del campamento donde puedas estar en privado. Y entonces ahí tú dices, a ver, ¿se está refiriendo a qué? ¿A relaciones? No. Exacto. En otras versiones, hacer tus necesidades. O sea, que debería haber un área donde tú en privado puedas ir a hacer el baño. Tus necesidades fisiológicas, ¿no? Como dice David, ¿no? Claro, o sea, que puedas ir y hacer del baño porque, o sea, es una necesidad que no puedes evitar. Exacto. Pero fíjate, ¿no? Y fíjate cómo continúa, ¿eh? Los desechos propios, ¿no? Les pongo yo aquí. Fíjate cómo continúa. El 13. En tu equipo, o sea, entre tus cosas, no sé, igual
el soldado trae una espada, pero debe también traer algo con que, fíjate, en tu equipo, una palita o algo así, debes tener una estaca, dice aquí una estaca, y cuando termines de hacer tus necesidades debes cavar un hoyo con ella, o con él, con la estaca, y cubrir el excremento. O sea, fíjate hasta dónde, qué cuidadoso es Adonai para enseñarle a su pueblo, ¿no? Fíjate, al día de hoy nosotros no tenemos que ir al campo a realizar nuestras necesidades. O depende, ¿no? Entonces, acampamento, pues ni cómo le hagas, ¿no? Yo iba a acampar mucho y pues sí, ni modo, ¿no? Tienes que hacerlo. Pero esto debe a nosotros dar luz a una vida de pulcritud. Pensar en los demás, ¿no? Les pongo yo aquí, pulcritud, decencia, limpieza y respeto. No solo por los demás, sino por el mundo que Adonai nos ha dado. Porque es bien importante, ¿no?, que respetemos y guardemos las cosas y que nuestras prácticas propias, necesidades fisiológicas, no se conviertan en el pretexto para hacer lo que queramos, para contaminar, para hacer daño, ¿me entiendes? Ellos tenían que guardar y cubrir el excremento para que este excremento después no se secara y con el viento volaran todas las cepas de eso y contaminara a todo el pueblo. Porque es lo que sucede. Con los perros. Lo mismo que sucede con los perros, por ejemplo, ¿no? Hoy día hay una conciencia, no todo el mundo la tiene, pero hay conciencia de levantar el excremento de tu perro. No porque te vayas a embarrar después y caminando pases y lo pises, no, sino por toda la infección que puede traer esto a la hora de que se seca y después se hace polvo y vuela por el aire y entonces todas esas cepas son contaminantes. Entonces, el Señor les está enseñando, sí, es horrible, pero es cierto, el Señor les está enseñando, ¿no?, cómo deben hacerlo. Y hoy a nosotros debe de ser esto una referencia, por ejemplo, para con nuestros perros. Para que si voy al campo y estoy en un camping o estoy haciendo senderismo, lo que sea, y ni modo, ¿no?, sucede y viene el momento que no puedes evitar, trae entre tus cositas, ¿no? O no, aunque no lo traigas, agarra un palito y haz un hoyito y de verdad, ¿no?, seamos cuidadosos de estas cosas, porque si Adonai está teniendo cuidado de estas cosas, o sea, si Adonai está dando instrucciones de esto es porque es importante y no podemos pasarlo por encima, ¿no? El 14 dice, como Adonai tu Elohim se mueve en tu campamento para protegerte y entregarte tus enemigos, no a tus enemigos, sino a tus enemigos, entregarte a tus enemigos, tu campamento debe ser santo, para que en él no encuentre nada indecente y se aparte de ti. ¿Se acuerdan un ejemplo de esa indecencia? ¿Quién es el indecente más grande de toda la historia por el cual murieron soldados a su causa y perdieron la guerra? El famosísimo Acán. y apedreadísimo Acán y sus hijos, su familia y sus cosas, todo era maldito. El anatema famoso, ¿se acuerdan? La instrucción no la siguió, no hubo santidad, hubo avaricia, codicia, hubo todas estas cosas horribles. Y entonces, ¿qué recibió? Pues la retribución de su obediencia, ¿no? Para él resultaba insignificante lo que Dios había dicho, ¿no? Y terminó ¿cómo? Entonces, les está diciendo aquí, tiene que haber santidad. Tiene que haber santidad. Les pongo yo como comentario, mucha gente hoy está librando batallas. Y yo escuchaba ayer a mi hermano Héctor que platicaba conmigo del tema de unos amigos que en México están librando batallas brutales de salud. Y él se atrevió a decirles, o sea, se atrevió a comentarles, ¿no? ¿Por qué estás perdiendo la batalla? ¿No será acaso que no tienes el favor de Adonai? Que tú le digas a un evangélico eso es tanto como decirle perdiste la salvación, ¿no? O la fe, o no crees. Pero la realidad no es esa, la realidad es tal vez estás perdiendo la batalla porque no estás obedeciendo a Dios. ¿No has considerado guardar Shabbat, no? Decía. ¿No has considerado verdaderamente empezar a obedecer las instrucciones de Adonai? La dieta, dejar de hacer lo que normalmente hacías, nada ha funcionado. El favor de Adonai, necesitas urgentemente el favor de Adonai.
cáncer de lengua, cáncer de muchas cosas muy fuertes, ¿me entiendes? Desde hace mucho tiempo, sí, brutales, con mucho dolor, porque es gente que amamos nosotros en México. ¿Y sabes? No dijeron nada, no contestaron nada, ignoraron ¿cómo se llama? El comentario. Pero sabes, así es. Se están perdiendo miles de batallas, no porque Adonai no ame a esa persona, sino porque el favor de Adonai viene a través de la obediencia del ser humano. Yo no sé, yo no estoy hablando de salvación, ¿no? Yo no estoy hablando de salvación si es que se tiene, o si ya se tiene, ¿no? Yo no estoy hablando de eso. Hemos dicho aquí muchas veces, y digo el comentario de si se tiene, porque hemos dicho muchas veces que la evidencia de esa salvación que hemos recibido de Adonai es nuestra obediencia, sin cuestionamiento a su palabra, ¿no? Esa es una muestra clarita, ¿no? De que ha sido salvado. Es una manera de callarles también para que no sigan perdiendo a más gente. O sea, pero es que, exacto, ¿no? Porque la realidad es que están perdiendo gente, están perdiendo. Claro, porque por medio de lo que tú dices, si le convences a la gente, todos te siguen. Y si estás mal, todos van mal detrás de ti. Claro. Entonces, si ellos están haciendo mal y el Señor les ha hablado y no le han querido escuchar, igual es una manera de que Él les ha parado un poco para que dejen de... Claro, es que tú tienes que ver esto. Todas las cosas que suceden en nuestra vida no son pruebas, porque hemos dicho muchas veces que Dios no prueba a nadie, porque todos reprobamos. Sí, la verdad, ¿no? Sino son ¿qué? Consecuencias. Muchas de ellas son consecuencias, pero todas son experiencias que Adonai va a usar para... O sea, yo le he dicho muchas veces, tu vida en esta tierra al Señor no le importa, perdón. No quiere que traigas un Transam, ni que un Transam, esos coches ya no existen, ¿no? Que traigas un puro coche viejo se me ocurre, que no traigas un Cadillac, o sea, el Señor no quiere que traigas un Lamborghini, eso no le importa a Dios, ¿sabes? Ni que traigas la joya más lujosa y el mejor ropa. Lo que le importa es que pases una eternidad junto a Él. Y ¿sabes? Va a permitir a veces que sucedan cosas para que tú reacciones. Tal vez mi hermano, Dios lo presenta como una atalaya para ellos, ¿no? Una atalaya que se levanta y les dice, ¡hey! El camino es por acá. Dejen ya ¿cómo se llama? De errar. De ellos estará tomarlo, no. Pero hoy mucha gente está librando batallas y lamentablemente las pierden. Porque el favor de Adonai se manifiesta a través de la obediencia del hombre. Ahora, yo puedo ser muy obediente y aún el Señor estarme permitiendo que sucedan cosas en mi vida. Porque tal vez mi perversión, tal vez mi mente... Porque tal vez la obediencia que uno cree que no es lo que es para Dios. Exactamente. Porque nosotros en nuestro ego, en nuestro orgullo pensamos que está bien. Exactamente. Pero no es lo que... No es lo que Adonai está buscando y lo que Adonai está formando dentro de nosotros. Por eso siempre nos tenemos nosotros que regular con su Torah. Exactamente. No es lo que nosotros pensemos. No, porque si fuera por lo que uno piensa, hace cosas y después vienen las Claro, consecuencias. porque ¿sabes qué pasa? Que como seres humanos actuamos circunstancialmente. Exactamente. Y en la circunstancia parecía bueno, ¿no? O sin pensar Pero ¿qué crees? Que resultó que al paso del tiempo fue peor el remedio que que el mal, ¿no? Como lo estamos viendo actualmente, muchas cosas están sucediendo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que al final tenemos que decir, la realidad es, nosotros no podemos movernos circunstancialmente, tenemos su Torah que nos enseña por dónde debemos andar. Y yo les pongo aquí que lejos de señalar con un dedo a los que no estén andando conforme a la voluntad de Adonai, ¿no? Más bien es una invitación al arrepentimiento, a buscar, ¿no? Guardar las instrucciones de Hashem, sus mandamientos y ordenanzas, porque eso es vida, eso es vida. Les pongo yo aquí, la Torah es práctica. Fíjate, la Torah es práctica y no busca salvarte y darte un lugar en la eternidad. Eso lo hace Yehoshua, eso solo lo puede hacer nuestro Mashiach, eso ya lo hizo en la cruz él. No es para eso. La Torah nos enseña a honrar, glorificar a Yehoshua, ¿no? Amarle a través de nuestra obediencia. Pero hay aún más, todavía. O sea, no para ahí, hay más aún. Nos garantiza vidas rectas, llenas de abundancia del favor de Adonai.
Es en serio, ¿no? Su amor, sus cuidados, su misericordia. Es la brújula, como les decía hace rato, que te marca el norte para caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces nos garantiza vidas rectas, ¿no? Nos garantiza vidas que agradan a Dios. Y yo les pongo aquí un comentario, ¿no? Y esto es como inevitable y tengo que hacerlo, ¿no? Amado hermano evangélico, les pongo yo, para que nos esté viendo, ¿no? O católico, porque también los católicos están dentro de esta... El evangélico, ¿no? Todas las... Al evangelio Todos los que... Sí, pero me refiero evangélico a todas las iglesias que profesan la misma fe, pero que al día de hoy no guardan Torah. Si llevas luchando con enfermedad, pobreza, inclusive pecado, yo no rompí con todo lo que tenía en mi corazón de verdad y hasta el día de hoy sigo peleando, como dice ahí, como soldado que está buscando resguardarse de lo malo, ¿no? Yo jamás pude romper con costumbres, no costumbres, sino, ¿cómo se llaman estos? Hábitos de pecado hasta que llegué a la Torah. Hasta que llegué a la Torah. Y el Señor empezó a llevarme a caminar y a andar conforme a su voluntad, ¿no? Entonces, el no obedecer la Torah, hermano evangélico, ¿no? Hermano creyente, o sea, tenemos a Cristo, pero debemos honrar a Cristo a través de nuestra obediencia. Y eso garantizará el favor de Dios, porque sabes, todo para el mundo allá afuera es gracia. Es por gracia, es gracia. Apelemos a la gracia, apelemos a la obediencia para aquella gracia y misericordia, ¿no? Les pongo yo aquí, arrepiéntete y busca vivir una vida que honra a Hashem en todo lo que hagas, que honra a Dios, en lo que comas, en lo que digas, con quién y cómo te relacionas, honrando a tus padres, lo que digas, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, Mateo 6:33 se refiere exactamente a eso, y es Yehoshua, es el Señor Jesucristo el que está hablando. Más bien busquen primeramente el reino de Elohim, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les harán por añadidura, se les serán añadidas. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Obedecer a Dios, ¿no? Buscar el reino y su justicia es buscar vivir conforme a lo que Dios nos ha dado y enseñado a través de su Torah, a través de lo que Moshe nos puso enfrente, ¿me entiendes? Que Dios le había dado. ¿Qué es su Torah? Es la Biblia, lo que hoy conocemos en todo el mundo como la Biblia. ¿Y del resto? Del resto se encarga Dios, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes lo pueden atestiguar, pero yo soy un testigo fiel de ello. Carencia, nada. Puedes enfermar, pero no de gravedad, ¿entiendes? Estás caminando conforme a su voluntad. El Señor nos tiene en su mano. Hemos visto muchas veces, mi esposa y yo, y creo que todos aquí hemos podido ver cómo en nuestras vidas han ido cambiando cosas y podemos ver su favor y su amor y su misericordia a través, y eso no sucedía antes. Hoy las cosas son distintas, ¿no? Dice el 15, no entregues a su amo a un esclavo que busque refugiarse contigo de su amo, o sea, alguien que viene huyendo tal vez de los edomitas, que viene huyendo de cualquier otra, de cualquier, ¿cómo se llama? La esclavitud. De la esclavitud, ¿no? Vivirá contigo en cualquier lugar que escoja entre las poblaciones poblaciones en medio de ti, donde quiera que le agrade, no debes maltratarlo. ¿Y se acuerdan en las series que estuvimos viendo, que cuando llegaban los extranjeros, pues les invitaban, ¿no? Vente acá con los de Aser, o vente acá con los de Judá, o con los... Y entonces, donde llegaban y se sentían cómodos, ahí se quedaban, y no solo eso, se volvían parte de la comunidad, ¿no? Y podían ser figuras dentro de la comunidad, ¿no? El propio Caleb es la muestra de ello. Entonces, les pongo yo aquí, las leyes sobre los esclavos para Israel son muy distintas que las leyes del mundo, ¿no? Ningún hombre debe ser esclavizado por otro hombre de forma que pierda su dignidad, sus garantías individuales. Ningún hombre puede someter a otro someterlo hasta perderlo todo. O sea, eso no debe de ser. Debe tener garantías, ¿no? Debe ser, ninguno debería ser insensible al dolor ajeno
Y debes buscar siempre, ¿qué? La justicia. Por ningún motivo entregues a nadie a su opresor. Por el contrario, ayúdalo a salir de donde está. Porque hoy no hay esclavitud. Eso parece, ¿no? Pero hay esposas esclavizadas por sus esposos y sus maridos, ¿no? Al día de hoy todavía hay esclavitud como la que estamos hablando aquí, pero si nosotros somos prácticos en nuestra vida diaria, a veces hay esclavitud de muchas cosas. También es verdad. Hay personas que son esclavas al alcohol, esclavas al cigarrillo, y por ningún motivo voy a llegar con un cigarrillo y le voy a invitar un cigarrillo, a los juegos, ¿no? Al móvil, por ejemplo, lo que sea. Pero ¿sabes? Esas adicciones, ¿vale? Cualquier cosa que pongas antes de Dios, pero ¿sabes? Por ningún motivo tú entregues a esa persona al vicio, a eso mismo. Mucha gente sabe que tienes problemas de alcoholismo, ¿no? Y te van y te invitan a tomar o un cigarro o la prostitución, ¿no? A que vayas y te corrompas con una prostituta, no sé, tantas cosas. Es más, ¿cuántas chicas, cuántas mujeres no que entran en este mundo porque alguien les llevó, invitan a los demás? ¿Entiendes? O sea, por ningún motivo ni razón. La esclavitud hoy no es como en el pasado. Baruch Hashem por eso. Pero te voy a decir algo. Por ningún motivo, si tú sabes que esta persona vive en esclavitud de alguna forma, fomentes esa esclavitud en ellos, ¿no? Al día de hoy, les digo, no hay esclavitud, ¿no? Pero hay gente esclavizada. Emocionalmente, socialmente, espiritualmente, ¿no? Dependientes. Es ahí donde nosotros debemos actuar conforme a la Torah, ¿no? El 17 dice, ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución ritual del templo. ¿En su versión dice así? ¿Igual? Sí, debe ser pues, un prostituto cultural. Bueno, está bastante extraña la... Sí, pero en la traducción... Cultural. Cultural, es lo mismo, es que es de culto. O sea, que no exista... ¿Se acuerdan de Cosby? ¿No? Que mis sobrinos tanto hacen unas bromas ahí le puso un perrito o un puerquito que tenía a Cosby, le puso, ¿no? Porque vieron la serie y sabían quién era Cosby, ¿no? Entonces, ella era una prostituta cultural, como dice la versión de David, ¿no? Era la hija de una persona de preeminencia, ¿no? En Moab. Pero fíjate nada más, ella va y se corrompe como una prostituta a favor de los dioses y a favor de la guerra, ¿no? Les pongo yo aquí como comentario, para los pueblos paganos la prostitución en sus templos era una práctica común. Honrosa. De hecho... Dice que no habrá prostitutas sagradas. Eli, Prostitutos sagrados. acá están. No habrá prostitutas sagradas, no, bueno, es que de sagrado no tenía nada, ¿no? Más bien... No debe haber rameras, y entre los hijos de Israel no debe haber sodomitas. Claro, porque la prostitución no solamente era para la mujer, sino también para el hombre, ¿no? Y el sodomita era el que se prostituía como hombre o mujer, ¿no? Por eso me gusta la versión que tengo aquí, ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución ritual del templo, ¿no? Era una práctica común y no mal vista, al contrario, honrosa. Formaba parte del servicio de las deidades paganas, ¿no? Inclusive, era bien, o sea, eras tú como, wow, eres prostituta de acera, ¿no? Era un honor para ellas. Era un honor, así es. Participar en este tipo de actos aberrantes, la verdad, ¿no? Para el pueblo de Israel y para Adonai, eso es detestable. Detestable. El 18 dice, para cumplir con el juramento, no lleves dice, para cumplir con un juramento, y es que va cambiando como de departamentos, ¿no? Esto es como un mix, este capítulo es como un mix de muchas cosas, ¿no? Acaban con un tema, empieza con otro, y así va otro tema tras otro, ¿no? Pero esto es consecuente, ¿eh? Dice, para cumplir con un juramento, no lleves a la casa de Adonai, tu Dios, ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables a Hashem, tu Dios. Aquí habla del padrote. Esto podría ser que el que está, o ¿cómo se llama? O regenteando o el sacerdote, precisamente, o inclusive la persona misma,
que fuese prostituta y que tuviera ganancias y que con eso después quisiera ir a honrar a Dios. Fíjate, al día de hoy hay quien ora por sus negocios chuecos, ¿no? Fíjate, yo les pongo aquí, primero que nada, dice, cualquier forma de lucro, no solo la prostitución, que vaya en contra, porque nosotros nos prostituimos de muchas formas. Alguien que vende drogas se está prostituyendo, ¿entiendes? Está prostituyendo su integridad, su vida, su forma de vivir, es más, es un asesino, por Dios, ¿no? Fíjate, sino todo lo que esté en contra de la Torah será detestable a los ojos de Adonai, ¿no? Sea de la explotación, el robo, el secuestro, el chantaje, ¿no? Todas estas cosas maledicentes. Al día de hoy les pongo, hay quien ora para que sus enemigos caigan. Hay quien ora para sus negocios chuecos o acciones perversas, ¿no? Que puedan salir bien del propio próximo trabajito que vamos a hacer, Señor. Igual hay que matar a alguien, pues que no nos agarren. Es real. Los narcotraficantes en México, Tienen una... lamentablemente, un santo, ¿no? sí, Valverde, man. Sí, ¿no? yo he visto. Lamentablemente ellos tienen, fíjate nada más hasta dónde llega esto. El narcotraficante con su santito pidiéndole que le salgan bien los negocios de extorsión, de ¿cómo se llama? De secuestro, de muerte, de tortura, Violaciones y todo. todas esas cosas. Es más, inclusive, los ladrones en México tienen su propio santito. San Juditas Tadeo le llaman. Y en cada 28 de no sé qué mes, creo que es noviembre, no sé qué mes, se reúnen todos en la Catedral de la Ciudad de México y ves a ahí ves la crema innata de la delincuencia. Y todo el mundo drogándose dentro de la iglesia y te venden la droga adentro. Es una locura, o sea, esto es una perversión, ¿me entiendes? Eso se llama prostituirse. Es entregarse a Satanás. Claro, porque es que no puedes pedir a Dios, ayúdame a ir a matar, a robar. Estás pidiendo a Satanás. Inclusive la muerte como tal es adorada por mucha gente, ¿no? Satanás el que está con ella. Es Satanás el que está detrás de todo eso. Abominable a los ojos del Señor. No, aquí sí ya cambia. Dice, no le cobres intereses por préstamos a tu paisano, sea en dinero, en alimento o en cualquier otra cosa que pueda cobrarse como interés. No cobres intereses al tuyo, al de la comunidad, al que es tu hermano, ¿entiendes? Entre los hijos de Dios, entre el pueblo de Adonai, esa práctica de usura no debería existir. Yo te presto 100 euros, tú me devuelves 100 euros. No le pido 150. Claro, no te pido el 10%, ni te pido Pero nada. sabes que ahora mismo la gente, muchísima, y no solo aquí, al menos en los países donde uno vive de eso, de usura. Claro, pero está mal. Claro, Eso es un está pecado. mal. Claro. Vivir de usura es un pecado. No está bien visto a los ojos de Dios. Lo que te han dado, no más. Claro. Ahorita vas a ver lo que el Señor dice, ¿eh? Lo que Yehoshua dice, ¿no? Ahí, ¿no? Tristemente hoy día sucede dentro de las iglesias. Yo conocí gente que prestaba a porcentaje. Interés. Sí, al interés, ¿no? No debemos buscar tener un beneficio más allá de la retribución a lo prestado. Y con ninguno de tus hermanos. No abuses de la posición en la que Hashem te ha puesto. Porque lo que hoy tú tienes no es tuyo. Dios te lo ha dado. ¿Por qué cobras usura por ello? ¿Por qué cobras intereses por ello? ¿No entiendes que el Señor es quien te ha dado? No sea que puedas verte en los zapatos de esa persona en un futuro. No muy lejano. Y no te va a gustar que te lo hagan igual. Entonces el Señor dice, no cobres usura. Y aunque más adelante vas a ver que dice, al extranjero puedes hacerlo, tú vas a ver lo que el Señor dice. Lucas 6:30 al 34. Lucas 6:30 al 34. Ya casi vamos a acabar. A todo aquel que te pida, ¿qué dice? Dale. A quien se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. ¿Cuál usura, hijo? Al contrario, le estás dando, ¿no? Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Porque si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores aman a quien los aman.
Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? ¿Qué mérito tuvo? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto, ¿no? Debemos, dice Harry, el ayudar a mi hermano, claro, a que se gane el pan dignamente, por ejemplo, ¿no? No le prestes, Pero sino ayúdalo con trabajo, no sé. No le des el pescado, enséñale a pescar. Sí, el clásico proverbio chino, ¿no? De no le des el pescado, sino enséñalo a pescar. Si no tienes la opción de dar tú en especie, pues dale el Ayúdalo dinero, de otra forma. ayúdalo de otra forma. Experiencia, buscar trabajo. recomiéndalo. Claro, exactamente, recomiéndalo. Hay tantas formas de hacer el bien. Hay tantas formas de ayudar a los que son. Y el Señor dice, no seas avaro, ¿no? Avaricia. No te quedes con las cosas, no esperes recibir más. Yo soy tu Señor. ¿Para qué cobras ¿cómo se llama? Un excedente? ¿Para qué cobras un interés? Yo soy tu Dios, yo te voy a dar. No necesitas intereses. Yo te voy a proveer lo que necesitas. ¿O acaso, porque cobrar un interés sería como dudar de Dios? Por mi forma y por mis medios, me voy a hacer de un poquito más. Porque igual y Dios se olvida de que estoy aquí. ¿Te imaginas? Es brutal, pero es cierto. Y dice, pero puedes cobrar intereses por préstamos a los extranjeros. Pero ya viste lo que el Señor dice, ¿no? Aún los pecadores hacen eso. No lo hagas tú. Por eso Yehoshua cuando vino puso la vara más alta todavía. ¿No? Dice, la palabra dice que no adulterarás. Yo te digo que si tú volteaste a mirar a una mujer con deseo, ya adulteraste, ¿no? Porque el Señor sabe que todo empieza en el corazón. Entonces, aunque aquí te diga que puedes hacerlo al extranjero, no lo hagas. No lo hagas. Ten un corazón conforme al de Dios, al de Adonai. No debes cobrar intereses por préstamos a tu paisano, al tuyo, al de tu pueblo, para que Adonai tu Elohim te bendiga en todas tus empresas, en todo lo que emprendas, en la tierra en la que vas a entrar para poseerla. Si tú te dedicas a ser un usurero, el Señor muy probablemente no te dé lo que necesitas. Pero si tú dejas de ser un usurero y eres una persona con un corazón correcto, el Señor te va a proveer, te va a bendecir en todo lo que emprendas. Wow. O sea, qué garantía más. Gálatas 6, 9 y 10 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Si no desmayamos, pues siendo firmes. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia, de esta emuná, de esta fe. Busquemos bendecir a todos, no ser excluyentes. Y aunque por la Torah esté permitido cobrar interés a los que no son de la fe, no lo hagas. Busquemos tratos justos, mostrando así lo que nuestro Señor Yehoshua ya ha hecho en nosotros, ¿no? Distingámonos. Por gracia, lo que por gracia. Exacto, distingámonos siendo así, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que se pueda mostrar lo que nuestro corazón el Señor ha hecho, ¿no? La transformación de lo que Dios ha hecho. Dice el 21, yo creo que ya estos serán los últimos, creo que ustedes, como hasta el 24 que llegamos. Cuando hagas ya sabes, siempre, es que tengo que, porque si no se me desesperan. 21, cuando hagas un voto a Adonai tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque Adonai tu Elohim te lo requerirá y habrás incurrido en una culpa de no hacerlo. Mientras que no incurras en culpa, dice el 22, si te abstienes de hacer el voto. O sea, mejor abstente. Vas a ver lo que dice Salomón de esto. Debes cumplir lo que ha pasado por tus labios y realizar lo que has prometido voluntariamente a Adonai tu Elohim, pues hiciste la promesa con tu propia boca. O sea, tú mismo te echaste la soga al cuello, ¿no? O sea, si ya prometiste algo, cúmplelo. Salomón escribe de esto y es muy gráfico la manera en que Salomón lo escribe. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Brutal, lo que escribe aquí Salomón. Cuando vayas a la casa de Dios, refrena tus pasos. En vez de acercarte para ofrecer sacrificios de gente necia, sin entendimiento, que no sabe qué hace mal, acércate para oír. Sé lento para hablar, presto para oír, pero lento para hablar, ¿no?
No permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por lo tanto, habla lo menos que puedas. Fíjate cuál es el consejo de Salomón. Delante de Dios, ¿no? No te pongas muy chipocludo. No, yo soy aquel, Señor. Si tú me das, yo te doy. Y yo voy a hacer. Y Señor, yo voy a hacer. No lo hagas porque igual no puedes hacerlo. Porque igual la vida no te da para hacerlo. Tal vez la salud no te dé para hacerlo. Y ya incurriste en contra de la voluntad de Adonai. Dice el 3, ¿por qué si te preocupas mucho? Porque si te preocupas mucho, tienes pesadillas. Y si hablas mucho, dices tonterías. Dice, ¿no? Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela. Porque a Dios no le agrada a la gente necia. Cumple lo que prometes. Señor, no he podido, pero te prometo que lo voy a hacer. No, cúmplelo ya. Dice, porque es mejor, no le agrada a la gente necia, cumple lo que prometas. Porque es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No permitas que tus labios te hagan pecar, ni digas delante del ángel que lo hiciste por ignorancia. No, es que pues se me hizo fácil, no sabía, y por eso prometí tal cosa, o dije que iba a hacer tal otra. No lo hagas, ¿no? Dice, ¿para qué provocar que Dios se enoje por tus palabras y que destruya todo lo que has hecho? O sea, no lleves a ira, no permitas que se caliente la nariz del Señor con esta repulsión natural que tiene hacia el pecado, hacia el mentir, hacia al decir lo que no es y prometer lo que no vas a cumplir. Más bien, entre tantos absurdos, fíjate lo que dice Salomón, entre tantos absurdos, sueños y palabrerías, muestra temor a Dios. Cállese, no diga cosas que no debe decir y solamente diga lo que es necesariamente dicho delante de Dios. Por eso nosotros más que prometer, por eso nosotros más que reclamar, como esas locuras enfermas de muchas denominaciones y de personas que reclaman y golpean las puertas del cielo para hacer suyas y arrebatar las promesas que el Señor nos ha dado, nosotros no hacemos esas barbaridades. ¿Sabes cómo arrebatamos nosotros? No arrebatamos nada, pero ¿sabes cómo hacemos las promesas de Dios? Siendo su pueblo, un pueblo obediente. En cuanto empiezas a obedecer, las promesas se empiezan a cumplir. Porque Dios cumple lo que promete a su pueblo. ¿Me entiendes? Entonces, muestra temor a Dios. Por eso nosotros, y no quiero dejar de decir esto, nosotros levantamos agradecimiento a Dios todo el tiempo. No promesas. No tenemos más que agradecer a Dios por todas sus bondades y su amor y misericordia. ¿Qué puedes prometerle? Por Dios. Claro, ¿no? Y ni eso puedes prometerle, porque si el Señor viene pronto, dice David, ¿no? Le puedo prometer que un día me voy a morir, pero si el Señor viene antes y no mueres y eres transformado, ni eso puedes prometer. ¿Me entiendes? Nada podemos prometerle a Dios. No lo hagamos, cuidemos, resguardemos esa parte, ¿no? Nuestra integridad delante de Dios es importante. Por eso el principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor a Dios, Adonai. Seamos sabios y no necios. Todo se resume eso, a la necedad del que tiene muchas palabras y mucha boca y quiere sentirse muy bueno y que va a prometer, ¿no? Siempre me acuerdo de estas personas que van y le prometen a la Virgencita, si mi hija nace bien, te la voy a consagrar. Dios bendito, ¿qué estás haciendo? Es más, le voy a poner tu nombre, Señor. Te voy a poner el nombre de la Virgen. O sea, barbaridades, ¿no? El 24 dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, puedes comer todas las uvas que necesites para saciarte, pero no debes llevarte ninguna de tu canasta. Cuando entres en el trigal de tu prójimo, puedes arrancar espigas con tu mano, pero no debes cosechar con la hoz el grano de tu prójimo. ¿Por qué es esto? ¿Se acuerdan lo que dice Levítico 19, 9 y 10? Dice, cuando recojan la cosecha de su tierra, no debes cosechar hasta los bordes de tu camino, ni recoger el fruto que se cae de tu cosecha.
no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Debes dejarlo, ¿para quién? Para la viuda, Para el pobre, o el extranjero, o la viuda, o el que esté en carencia y necesidad. Yo, Adonai, soy tu Dios, dice, soy tu Elohim, ¿no? Hashem había dado instrucciones para quien tenía campos, de permitir que tomaran de él mismo para su propia provisión, pero no para que, porque imagínate, si yo veo que está el campo ahí, pues es para el que no tiene necesidad, y yo llego, pum, con mi hoz, ciego todo, y me lo llevo todo, lo vendes, y lo vendes aparte, que era un regalo, ¿no? usufructúas. Usufructúas posiblemente, pero aunque no lo hicieras, no lo hagas, sáciate de lo que necesitas, y mañana regresas a saciarte otra vez. Pero no te saques las cosas de ahí, no te lleves de más, ¿no? Te dan 2, toma 2, no 3 ni 4, ¿no? O sea, porque hay muchos más en necesidad, ¿no? Lo hemos visto tantas veces en cosas tan simples, la comida, por ejemplo, ¿no? Seamos equitativos, no, a mí pásame 15 antes que los demás, no está bien, es que es real, ¿no es cierto? Lo hemos visto muchas veces, llegamos a ser hasta inclusive nosotros en algún momento de nuestra vida así, hombre, de que lloren en la casa, que lloren en la mía, que lloren en la suya, véngase para acá, ¿no? Véngase a tu reino, ¿no? Se ha visto muchas veces en la mesa, eso no está bien, y se está refiriendo a lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque no va en conjunción, o sea, esto no va en equilibrio, ni esto va en la forma que Yehoshua nos ha enseñado, ¿no? Fíjate, dice Pili, como cuando Hashem mandó el maná. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que tomarlo del día, hijo. Porque por eso luego, porque el cuando Señor, Dios recogió, se dañaba en la claro, noche. se les pudría, se les gusanaba, ¿no? Sí. El Señor conoce tu necesidad tal cual. Dios nos provee a todos. Dios nos da más de lo que necesitamos, Exactamente. mucho más de lo que merecemos. Y no tenemos, porque dice Adela, ¿no? Dios nos provee a todos, Todos los días. para nuestras necesidades. Entonces, qué mal se vería que alguien que está alguien que está calibrado al corazón de Mashiach, por ejemplo, que es el que da las enseñanzas muy puntuales y claras de si te piden la capa, si te piden el manto, la capa, dales el manto, y si te piden que les lleves 1 metro, llévaselos 2 o 1 kilómetro, ¿no? O sea, ese tipo de enseñanza de nuestro Mashiach no va en concordancia ni en función con agarrar y decir, uy, ya nada más hay 3 albóndigas, pues ¿cuántos son? Pues no importa, yo me las como, ¿me entiendes? No, eso no es así. Eso no tiene por qué ser así. La lógica. Necesitamos primero que los... Es más, hay más gozo en ver que los demás se sacian, aunque quedes con la panza medio vacía. De igual forma, en las cosas que estamos haciendo y necesitamos de nuestra vida diaria. Este es el deber ser y la línea por donde debemos caminar. Buscar el bien de los demás, inclusive antes que el nuestro. ¿No? Vale, pues ya solamente quiero hacer un comentario más. Y ahora vemos la legislación para quien iba y tomaba del campo de su prójimo con respeto y con el fin de saciar su hambre sin abusos, ni de lucro, ni de nada, ¿me entiendes? Como decía David, ¿no? Es necesario entender que Adonai nos instruye para hacer el bien. La instrucción de Dios es para que hagamos el bien siempre. La Torah es una lámpara a nuestros pies, ¿se acuerdan, no? Del Salmo, ¿no? Es una lámpara, es un proverbio, ¿no? Sí, lámpara es a mis pies, ¿no? Nos instruye para hacer el bien. La Torah es una lámpara que nos enseña a salir de la oscuridad. Nos enseña a andar con bien en medio del mal. Esa es la realidad. Y nuestra responsabilidad es observarla y obedecerla. Si este mundo guardara Torah y buscara las leyes de Hashem, ¿te imaginas cómo sería todo? Sería, pero ya el paraíso. Lamentablemente el mundo busca su propio interés, sin propio importar beneficio. pasar por encima de quien tenga que pasar. Distingámonos, les pongo yo aquí, del resto, ¿no? Por nuestra obediencia a su palabra, por nuestra manera de vivir, por vivir en justicia, la justicia de Dios. Vivir conforme a su justicia. Hay una frase que escuché de un pastor, es un pastor de allá de México, ¿no?
buena onda el hombre, ¿no? Y decía, fíjate, me encantó la frase porque tiene razón. Se siembra en justicia y se ciega en misericordia. Es real. Se cosecha en misericordia. Actuemos conforme a la justicia de Dios para que podamos recibir su favor, su misericordia y su amor. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? ¿No? Vamos a terminar nada más con el Salmo 34 completo. No, pero el Salmo 34 del 11 al 19. No, el Salmo 119 entero. No, el Salmo 34, 11 al 19. Ya acabamos. Dice así: hijos míos, acérquense y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? Todos, ¿no? ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? Todos. Eviten entonces que su lengua hable mal. Eviten que sus labios profieran mentiras. Apártense del mal y practiquen el bien. Busquen la paz, el shalom, y no la abandonen. Busquen la paz y quédense ahí, no la abandonen. El Señor no aparta sus ojos de los justos. Sus oídos están siempre atentos a su clamor. ¿Te das cuenta qué belleza? El Señor vigila a los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor, o sea, no está lejano, está cercano, ¿no? Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. Entonces, vivamos conforme a su Torah y conforme a lo que hemos visto, y garantizado que tendremos vidas llenas de Shalom. Amén. Entonces, mira, ahí está la Gladys, Shabbat Shalom también, está ahí en Perú todavía. Shabbat Shalom a todos, les mandamos un abrazo fuerte, fraternal. A las 5 está la Haftará con David, y les mandamos todo nuestro amor. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.